está consignada la vía respiratoria. Algún pequeño recuerdo para que puedan entender. Vía respiratoria, dijimos, son las estructuras de conducción aérea divididas en dos partes, ¿cierto? Como punto de referencia, la glotis, por encima de ellas vía respiratoria alta y por debajo vía respiratoria baja, ¿cierto? Entonces las vías respiratorias obviamente tienen funciones diversas, no solamente de conducción del aire. La vía respiratoria alta, por supuesto, tiene tres funciones básicas, hay otras más, ¿cierto? Es el acondicionamiento del aire, o sea, llevarlo a una temperatura adecuada, humidificarlo, ¿cierto? Y la depuración de contaminantes gruesos que quedan obviamente en las mucosidades, ¿no? La vía respiratoria baja, que es el tema de la tarde, el tema de la tarde, ¿cierto? Tiene una peculiaridad bastante importante, ¿no? Hay que tener en cuenta que la vía respiratoria, ¿no? Las vías respiratorias bajas tienen una fisiología que tienen que recordar para que puedan de alguna manera reducir las alteraciones que pueden presentarse. Pase por favor la próxima. En la estructura anatómica, otra vez, sigue, ¿cierto? Van a ver ustedes que la vía respiratoria, por supuesto, desde la tráquea hasta el bronquiolo terminal, la vía respiratoria se ha dividido, ¿no es cierto?, entre 18 a 19 ramificaciones, ¿cierto? Ahora, las vías, obviamente, dependiendo de la localización, tienen una estructura parecida, ¿no? En las grandes, un elemento importante es el cartílago, ¿cierto? El cartílago de los bronquios, ¿cierto?, que le da de alguna manera soporte, ¿no? Pero esto solamente progresa hasta los bronquiolos terminales. El bronquiolo terminal prácticamente desaparece, ¿no? Inmediatamente después existe una capa muscular que tiene una distribución de tipo espiral, ¿no? Importante en la fisiología de la vía respiratoria, ¿cierto? Por debajo de ellos están obviamente la mucosa, ¿cierto? La mucosa con la presencia de células caliciformes y el aparato secretor de mucus, y finalmente toda la vía está tapizada por un epitelio cilíndrico ciliado, que en el bronquiolo terminal se hace un epitelio de tipo cúbico. Entonces, estas estructuras de alguna manera están implicadas y van a haber anormalidades como consecuencia de las patologías o de los síndromes que vamos a explicar. Aparte del mantenimiento del lumen dada por la propia estructura anatómica, ¿no es cierto?, la resistencia de la pared, ¿no?, de los bronquios, van a tener ustedes en cuenta que durante el ciclo respiratorio el calibre de la vía se modifica. Eso ya quedamos establecidos desde la primera clase. Vimos que durante la fase inspiratoria las vías respiratorias bajas tienden a distenderse, ¿no? Y durante la fase expiratoria tienden más bien a disminuir su calibre, de tal manera que la expiración de manera fisiológica es mayor que la inspiración. Y cuando hay problemas de tipo obstructivo de la vía respiratoria baja, entonces la mayor dificultad será durante la fase expiratoria. Muy bien. Aparte de estos elementos anatómicos que les he mencionado que mantienen la luz, ¿no?, existen otros coadyuvantes. La transmisión de la presión negativa intrapleural. Se transmite no solamente a los alvéolos, sino se transmite también a los bronquios, y por eso durante la inspiración, que hay mayor negatividad en el espacio pleural, la vía tiene tendencia a distenderse. También funciona de manera importante el tejido circundante. Las vías respiratorias están rodeadas por alvéolos y de alguna manera los alvéolos están conteniendo y evitando que las vías respiratorias colapsen. Entonces, esto es importante porque van a ver ustedes en una patología que compromete a los alvéolos, que es el enfisema pulmonar, ¿no es cierto? Esta tracción de los alvéolos obviamente disminuye y en consecuencia la vía se comporta como un sistema obstructivo, ¿no es cierto? Y es una de las causas de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Pero aparte de eso, nuevamente, la fisiología de la vía tiene influencias, ¿no?, del sistema nervioso. Recuerden ustedes que existe una serie de terminaciones nerviosas. Tenemos el efecto del sistema autonómico con inervación tanto simpática como parasimpática, ¿no? La inervación simpática
la mayor parte de situaciones, si yo les pregunto, probablemente van a decir es bronquilatadora y no están diciendo mal. Pero recuerden ustedes que la inervación simpática tiene dos tipos de receptores y hay que tener muy en cuenta esto: los receptores alfa y receptores beta. Los receptores alfa son broncoconstrictores, mientras que los receptores beta son broncodilatadores. Y acuérdense que en farmacología, entonces, nosotros utilizamos una serie de medicamentos que pueden tener efecto beta, ¿no?, o estimulación beta, o pueden tener bloqueo beta. Entonces, ya pueden imaginarse entonces las dificultades que puede haber. Un paciente que tiene de repente pues una hipertensión arterial y está utilizando un beta bloqueador no selectivo, probablemente tenga riesgo de hacer una broncoespasmo. Si no se le ha preguntado si el paciente de repente, además de hipertenso, es asmático, ¿no? Entonces podemos nosotros desencadenar de manera farmacológica inadvertida si no hacemos una historia clínica apropiada. Esta fisiología de la vía respiratoria, la influencia nerviosa sobre la vía, la regulación del lumen de la vía respiratoria es importante que recuerden. Estimulación alfa, ¿cierto? Broncoconstricción. Estimulación beta, ¿cierto? Broncodilatación. Bloqueo beta, broncoconstricción. Y también, obviamente, participa el sistema parasimpático. El mediador químico del parasimpático, el mediador químico del parasimpático, acetilcolina. Entonces, nosotros tenemos fármacos bloqueadores de acetilcolina, ¿ya? Y el acetilcolina o el parasimpático tiene efecto broncoconstrictor, ¿correcto? Y también existen lo que se llaman terminaciones nerviosas libres en la vía respiratoria. Ya está demostrado que la estimulación de las terminaciones libres de la vía respiratoria, que se activan especialmente cuando hay problemas infecciosos de tipo virales, producen broncoconstricción, ¿no? Entonces, todos estos elementos intervienen entonces en la regulación, ¿no es cierto?, del calibre de la vía, ¿no es cierto? Por supuesto, ¿no?, con dilatación durante la inspiración y un ligero acortamiento durante la expiración. Pero hay un tipo peculiar de la población que tiene el siguiente fenómeno, que se llama hiperreactividad bronquial. ¿A qué se refiere la hiperreactividad bronquial? Es un fenómeno en el cual cuando un paciente es expuesto frente a algunos tipos de sustancias, sean químicas, sean orgánicas, etc., responden de manera exagerada con broncoespasmo. Pasa la próxima, por favor, para que vean. Ahí está consignada toda la fisiología, ¿no?, de la hiperreactividad bronquial. Yo tengo dos personas, uno con hiperreactividad bronquial y otra sin hiperreactividad bronquial. A ambos los someto presencia de algunas pruebas, como pueden ser pruebas de metacolina, pruebas de histamina o pruebas de respiración de aire frío. La persona que tiene hiperreactividad bronquial responde exageradamente en comparación con otro. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que su vía respiratoria de alguna manera reacciona de manera exagerada. Y esa respuesta exagerada puede tener dos tipos de explicaciones. La mayor parte de las veces se dice que es una tara de tipo genética, es una condición genética. Entonces, por eso hay acá asmáticos, seguramente hay unos 4 o 5 asmáticos, ¿no es cierto? Y hay personas que no son asmáticos, ¿correcto? Los asmáticos también tienen hiperreactividad bronquial, ¿no? Entonces, es un desorden probablemente adquirido de manera congénita o genética. Y también se habla que en las infecciones tempranas, a temprana edad, en los primeros años de vida, pueden originar algunos cambios que al final produce también hiperactividad bronquial de manera prima adquirida, ¿correcto? Pero no interesa, sea que se adquiere o sea que se nace con esta hiperactividad bronquial, obviamente es una característica de los pacientes que van a tener un problema obstructivo de la vía respiratoria. Entonces, esta hiperactividad bronquial nosotros podemos demostrarlo clínicamente cuando respondemos a sustancias como la metabolina, que se mencionaba, o la histamina, o cuando hacemos que el paciente respire aire frío, ¿ya? Entonces, todas estas situaciones, obviamente, van a producirse de diferente manera o producidas por diferentes sustancias, que pueden ser sustancias químicas, ¿no?, pueden ser sustancias, agentes físicos como el frío, lo hemos mencionado, y puede ser producido también por agentes biológicos, o sea, infecciones virales, infecciones bacterianas,
cierto? Químicos, inhalación de polvos de contaminación, tema de las grandes urbes, etcétera, ¿no es cierto? Todos ellos obviamente están relacionados con un solo fenómeno. Todos estos problemas producen un problema de tipo inflamatorio de la vía, ¿no es cierto? Y con una respuesta exagerada, ¿no es cierto?, de la contracción de todos los elementos, fundamentalmente de los músculos, que produce obstrucción de la vía aérea. Sigue, por favor. Bueno, ahí está más o menos mencionado lo que les he dicho, ¿no es cierto? La explicación que dan algunos investigadores sobre la hiperreactividad de tipo adquirida es que existiría un desbalance precisamente autonómico, con predominancia de los receptores alfa en estos pacientes. En fin, pasa por favor, otro. ¿Qué cuadros están asociados con hipertrofia bronquial? Los cuadros que están asociados con hipertrofia bronquial podemos dividirlos en cuadros agudos y cuadros crónicos. ¿Ya? Los cuadros agudos, especialmente la bronquitis aguda, pero bronquitis aguda obstructiva, ahí no está puesto obstructiva, o sea, tiene que dar obstructiva. Algunos de ustedes de repente han tenido un cuadro bronquial y de repente se les cierra el pecho. ¿No? Otro elemento que pueden tener ustedes, obviamente ya no son muy frecuentes, es la bronquiolitis aguda. Claro que la bronquiolitis aguda no es una patología del adulto, es una patología del niño, del neonato, ¿no es cierto? Hasta antes de los dos años, ¿no es cierto? Y también puede ser producido en aquellas situaciones en que hay una injuria por inhalación de diversos tipos de sustancias. Los más conocidos seguramente por ustedes es lo que ocurre en el paciente que tiene presentación crónica de la enfermedad pulmonar obstructiva. Y dentro de ellos, el más conocido es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no?, denominada EPOC, ¿no? El EPOC, ¿no?, puede tranquilamente presentarse, y se presenta, de hecho, se presenta bajo dos formas clásicas, ¿no es cierto?, que no requieren, pues, separarlos desde el punto de vista diagnóstico, ¿no? Son el enfisema pulmonar y la bronquitis crónica obstructiva. Pero igualmente puede presentarse también por inhalación de biomasas, y hay otras causas no muy frecuentes, como en la alveolitis alérgica extrínseca, en las fibrosis pulmonares, ¿no es cierto? También se puede presentar en la aspergilosis, que es una infección que se llama por un hongo, ¿no es cierto? Hay varias formas clínicas. Una forma clínica de la aspergilosis es la aspergilosis alérgica, que produce cuadros de broncoespasmo, ¿no es cierto? Y también, importante en nuestro medio por la frecuencia de la tuberculosis, los pacientes con secuelas tuberculosas pueden también tener hiperactividad bronquial y presentar como enfermedad pulmonar obstructiva crónica secuelar. En última instancia, las causas más comunes: bronquitis crónica, bronquitis aguda, en las formas agudas, ¿no es cierto?, y el EPOC, asma bronquial, ¿no es cierto?, y pulmón secular tuberculoso. La semiología que van a presentar estos pacientes obviamente es casi parecida, va a variar dependiendo obviamente de la naturaleza ya etiológica del cuadro, ¿no es cierto? El paciente va a tener tos persistente, ¿no es cierto?, especialmente quien ha sido asmático. A veces en la noche comienzan a toser, y yo les dije, un paciente que tiene crisis asmática nocturna puede aparecer como una especie, como una disnea paroxística nocturna. Les he mencionado que para diferenciar entre una disnea de tipo cardíaco y una disnea respiratoria, primero hay que descartar una crisis asmática nocturna. Estos pacientes a veces, como expresión del broncoespasmo, tienen solamente tos asmática. Inicialmente, lógicamente, la tos no es productiva, pero dependiendo del agente etiológico, obviamente en adelante puede haber una pequeña producción de secreción. En el enfisema, que es característicamente el paciente tiene tos y no tiene secreción, obviamente es una tos seca definitivamente, ¿no es cierto? La otra situación que van a encontrar ustedes como expresión de la dificultad del flujo aéreo, van a encontrar ustedes la generación de un ruido intenso que se llama sibilancia, ¿no? El paciente dice: me sirve el pecho, ¿no es cierto? Entonces la sibilancia es expresión de la obstrucción de la vía aérea, ¿no? Y dependiendo de la intensidad, obviamente tendrá el paciente diverso grado de limitación, tendrá diverso grado de disnea, ¿no? En ocasiones, por supuesto, puede el paciente tener expectoración, como ocurre en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El paciente obviamente tiene expectoración.
¿Qué hay en los signos? En los signos son ya las vigilancias que he mencionado, la prolongación del tiempo expiratorio, ¿no es cierto? El paciente obviamente sufre para expulsar el aire, ¿no? Y como consecuencia de esta dificultad, ¿no?, de la prolongación del tiempo expiratorio, a veces el paciente no tiene el tiempo suficiente para eliminar todo el aire y el tórax queda en posición inspiratoria. En consecuencia, ¿cierto?, el tórax va a ser hiperresonante, como dice ahí, ¿no?, o la caja torácica va a estar distendida, dando la apariencia de un tórax en ¿no? Que puede ser transitorio durante una crisis o puede ser permanente en un paciente que tiene ya pues, una enfermedad obstructiva permanente. Pasa, por favor. Un cuadro que ustedes seguramente no han experimentado, ¿no es cierto?, es el asma bronquial. El asma bronquial, ¿cierto?, es una de las enfermedades características en las cuales existe una alteración del flujo aéreo. Entonces, hay que definir el asma bronquial como una enfermedad crónica. La enfermedad crónica que se caracteriza por episodios, ¿no?, de limitación del flujo aéreo, o sea, las famosas crisis asmáticas, ¿no?, que pueden desencadenarse por diversas circunstancias, ¿sí?, y que puede ceder de manera automática o espontánea o por efecto de la medicación, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que en el asma bronquial los periodos intercríticos son de una completa normalidad. No van a encontrar ninguna anormalidad ni anatómica, ni fisiológica, ni espirométrica. El paciente está completamente normal. Entonces, esa es la crisis asmática o el asma bronquial grave. Porque si hay obstrucción permanente, ya vamos a estar hablando ya de asma bronquial, sino vamos a estar hablando de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, el asma bronquial se caracteriza precisamente por ser una enfermedad inflamatoria, ¿no es cierto?, caracterizada por episodios de broncoespasmos desencadenados por diversos mecanismos, ¿no es cierto?, y que cede espontáneamente por efecto del tratamiento. Se va a producir una serie de otras alteraciones, ¿no es cierto?, que la obstrucción bronquial, los puntos importantes para que diferencien ustedes, es reversible. El paciente tiene hiperactividad bronquial, es la tara que tiene todo paciente con clima que hace espasmos, ¿no es cierto?, y el mecanismo de base, obviamente, es un mecanismo inflamatorio. Por eso, cuando ustedes hablan la terapia, más adelante van a ver ustedes, lo primero que van a hacer, van a utilizar ustedes medicamentos antiinflamatorios, ¿no? Entonces, por el momento, no lo tengan ustedes en cuenta. Tremendamente frecuente, ¿no es cierto? Si vemos la frecuencia en los niños, ¿no?, la frecuencia puede estar entre 10 y 15%, en los adultos entre 9 y 10, ¿no es cierto? Acá seguramente tenemos por lo menos 2 asmáticos o 3 asmáticos, ¿no es cierto? Entonces, esa es la frecuencia, ¿no? Mayor frecuencia en los niños, más frecuente en los varoncitos, ¿no es cierto? Ya en la edad media, más frecuente en la mujer, ¿no es cierto? Y más adelante en las personas ya seniles, ¿no es cierto?, es igual la frecuencia tanto en hombre como en mujer. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Que si bien la crisis o el asma bronquial puede empezar tempranamente, pero no es exclusiva, puede presentarse en otras ocasiones, y precisamente hay dos tipos, ¿hay más? Sí, así, ¿sí? Ahí están los efectos anatomopatológicos que pueden presentarse, ¿no? Entonces, la mucosa está tremendamente dañada, ¿no es cierto? Hay tranquilidad, ¿no?, del epitelio bronquial, ¿no?, hay edema de la mucosa, el edema de el aparato glandular se encuentra pues, incrementado, ¿no es cierto? Hay obviamente la contracción de los músculos respiratorios, ¿no es cierto? Hay hipertrofia del músculo liso bronquial y las glándulas también igualmente se encuentran incrementadas de volumen. Y por supuesto que hay una infiltración de células, especialmente de eosinófilos, esto es más frecuente en el asma del adulto, ¿no es cierto? Y no solamente hay aumento de eosinófilos, sino también hay de mastocitos, ¿no? Hay incremento de la formación de eosinófilos en la médula ósea, hay incremento de elevación, ¿no es cierto?, de eosinófilos a nivel periférico, e inclusive si uno hace un análisis del esputo de estos pacientes, especialmente los asmáticos adultos, van a encontrar que es una carga importante de eosinófilos. Continúa, por favor, ¿no es cierto? Esto es la forma como se va a producir, ¿no es cierto?, la secuencia de respuestas de la vía respiratoria cuando están expuestos a cualquiera de estos elementos que producen broncoespasmo. En la fase inicial, miren ustedes, la vía está tranquilamente permeable, pero en la parte segunda ya se produce un problema de tipo constrictivo, ¿no es cierto?, que se hace más intenso, obviamente, en la tercera parte. 3 elementos importantes que intervienen en la disminución del número, ¿correcto?
edema de la mucosa, hipersecreción y broncoconstricción de los músculos respiratorios. Esos son los tres elementos diferentes. Dos formas clásicas de presentación que conviene que lo recuerden ustedes. Una forma de presentación dice que se presenta en los primeros años de vida. El asma bronquial generalmente se presenta a partir de los 3, 4, 5 añitos, ¿no es cierto? Se llama el asma alérgica o asma extrínseca. A diferencia de eso, hay otra asma que se presenta ya más adelante en la persona ya mayor, en el adulto, que se llama el asma endógena. El asma intrínseca, el asma exógena, que se presenta en los niños, obviamente produce episodios de dificultad respiratoria, ¿no es cierto?, cuando se expone frente a determinado tipo de alergenos, ¿no? Entonces, ¿qué son los alergenos? Son sustancias que normalmente están en el ambiente, pero ninguno de nosotros respondemos si es que no tenemos esta tendencia. Hay gente que tiene tendencia a responder frente a alergenos inocuos. El polen de las flores, nos llaman la casta de los animales, ¿no es cierto? Entonces, todos aspiramos, pero unos responden y otros no responden. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre que los pacientitos que tienen esa tendencia a responder de manera anómala, ¿no es cierto?, tienen si se quiere, un defecto de tipo genético, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes hacen el historial de estos pacientitos, van a ver ustedes que si tienen un hermanito, el hermanito también tiene asma, y si no tiene asma, tiene rinitis alérgica, y si no tiene rinitis alérgica, tiene dermatitis alérgica, ¿no es cierto? Esta capacidad de tener este tipo de reacciones se denomina atopía. Estos pacientes son atópicos, ¿correcto? Y la atopía se puede demostrar inclusive en el laboratorio, se hacen pruebas de sensibilidad frente a diversos tipos de alergenos y obviamente el paciente sale positivo. Otro rasgo interesante en estos pacientitos, en los pequeñitos, es de que tienen un desorden que parece que está localizado en el cromosoma 11, ¿no? Y tiene tendencia, frente a la exposición de estos alergenos inocuos, tiene tendencia a la hiperproducción de inmunoglobulina E. Ustedes hacen el dosaje de inmunoglobulina E en tu paciente, va a estar tremendamente elevado, ¿correcto? Entonces, estas características. Y la otra, que generalmente las crisis son, si se quiere, benignas, entre comillas, ¿no? Y la suerte que tienen estos pacientitos es que la mayor parte de ellos, llegados a los 11, los 12 años, las crisis asmáticas desaparecen. ¿Sí? Contrario a eso, existen las otras crisis asmáticas, ¿sí? Y por eso se llama crisis asmática o asma persistente crónica o endógena, que es típico de la persona mayor, ¿no? Generalmente precipitado por cuadros de tipo infeccioso, ¿cierto? No hay lo que les he mencionado, atopía en la familia, ¿no es cierto? Las crisis son severas, a veces el control es bastante difícil en estos pacientes, no existe tendencia a la producción de inmunoglobulina E, y generalmente las crisis asmáticas son desencadenadas obviamente por agentes biológicos, generalmente cuadros infecciosos virales, ¿no? En biología viral, los síntomas obviamente son variables, cambiantes, en relación con los cambios climáticos, por supuesto en relación con la cantidad de gérmenes que pueden existir, ¿no? Y esa es la situación. Ustedes hacen dosaje de inmunoglobulina E en estos pacientes, está completamente normal. ¿Correcto? Sigue, por favor. ¿Qué factores determinan o pueden desencadenar las crisis asmáticas? ¿No? Es importante, cuando ustedes hagan la historia clínica de un paciente con hipertensión bronquial, ustedes pregunten, ¿qué pasa, señor, cuando usted está dentro de la casa? Cuando limpia la casa, ¿no es cierto? A veces los pacientitos limpian la casa y hacen con un espasmo bronquial. Agarran limpian los libros y hacen espasmo bronquial, ¿no? Vienen, agarran, acarician al perro y hacen espasmo bronquial, ¿no es cierto? Entonces, esto es importante porque cuando ustedes quieran hacer el manejo apropiado, ustedes tienen que dar consejos a los pacientes. De otra manera, pues el paciente va a repetir. Lo tratan ustedes bien en el hospital, sale del problema de la crisis asmática, llega a la casa donde está el perro, el gato, la gallina, todo el paciente entra en la crisis asmática, ¿no es cierto? Entonces, obviamente entra en una situación bastante difícil y eso solamente se puede identificar a través de una historia clínica. Igual ocurre con el asma progresional. Hay gente que de repente puede estar tranquila en casa, pero va a trabajar y dice, no, pues es un flojo, porque no te va a trabajar y se siente mal. El problema de repente está haciendo una crisis asmática de tipo profesional, algo está ocasionando en el ambiente, ¿no es cierto?
de repente un asmático que es alérgico al polvillo del papel, que trabaja después en el sótano del Palacio de Justicia, obviamente se puede el paciente cada vez que entra ahí y vuelve los expedientes de las crisis asmáticas, ¿no es cierto? Asma profesional, hay que tener en cuenta para los consejos correspondientes, ¿no? Y no es raro que un paciente estando siendo asmático y que está completamente asintomático hace actividad física, el paciente hace espasmo bronquial. Entonces estos pacientes obviamente a veces necesitan usar preventivos antes de hacer actividad física. Ustedes saben perfectamente que existen atletas asmáticos. Entonces estos pueden hacer preventivos antes de hacer la actividad física. Por supuesto, esto tiene que ser conocido por los entrenadores para no ser catalogados de copaje, ¿cierto? ¿No? Se utiliza a veces bronquilatadores, de efecto, obviamente, efecto simpático, estimulantes. Hay que tener en cuenta esto, ¿no? Se ha visto también que el ejercicio, la hiperventilación, ¿por qué produce? Porque la inhalación de aire frío, ya se ha visto, produce estimulación de las terminaciones que les he mencionado. El paciente produce entonces espacio. Y esto se demuestra fácilmente porque cuando se le hace inhalar al paciente aire humedecido y tibio, el clima no se produce espacio, ¿cierto? Entonces, en concreto, la inhalación de aire frío obviamente es un estímulo para la producción de broncoespasmo en un paciente que ya está condicionado con hiperactividad bronquial. Por supuesto que el desarrollo del factor emocional, eso no está, no se puede, quitar, es un asmático por desórdenes de tipo emocional, pueden hacer crisis asmáticas definitivamente, ¿no es cierto? No se olviden de los fármacos y eso en relación con lo que se mencionaba. Hay fármacos que pueden bloquear determinado tipo de receptores, o se pueden precipitar crisis asmáticas, ¿no es cierto? Entonces hay que tener en cuenta y hay que indagar y preguntar a los pacientes. El reflujo gastroesofágico está en relación con lo que han mencionado ustedes, la inhalación, por ejemplo, de algunas sustancias, en este caso, por ejemplo, la aspiración o la microaspiración de contenido gástrico y con ácido clorhídrico, de repente puede originar en un paciente pues, hiperactividad bronquial, ¿no? Y puede haber relaciones también, ¿no?, en relación con los ciclos menstruales, el embarazo. Otro, por favor. Esta es la relación, ¿no?, que existe entre asma y alergia, ¿cierto? Estamos hablando entonces del asma extrínseca del niño. ¿Qué relación existe? Por supuesto que existe una relación bastante clara, ¿no? ¿Cuál es la marca de estos pacientes? Cada vez que se exponen frente a sustancias que son inocuas, responden de manera apropiada, produciendo incremento de la producción de inmunoglobulina que hemos mencionado, ¿no es cierto? Y el defecto parece ser un defecto que está en el cromosoma 11, como ha sido mencionado, ¿no es cierto? Esta liberación de inmunoglobulina E entonces va a producir, por supuesto, liberación de mediadores químicos. Pasa la otra, por favor, para que se den cuenta acá, ¿cierto? Es de la primera parte, ¿cierto? Cuando un niño todavía no está sensibilizado, en la primera parte se pone en contacto con un alergeno, ¿no? Pero el niño tiene tendencia, tiene atopía, entonces genera, ¿no?, inmunoglobulinas. Esas inmunoglobulinas se van a fijar, obviamente, en las células, en los mastocitos, ¿cierto? Y en una segunda posición se va a producir una reacción antígeno-anticuerpo que va a producir la liberación de los mediadores químicos, y los mediadores químicos obviamente va a producir toda la cadena que me mencionaba: edema, ¿no?, hipersecreción y broncoespasmo. Otra, por favor. Ahí tienen ustedes la secuencia completa, ¿no es cierto? Todo el mecanismo va a determinar entonces la liberación de factores de mediadores químicos y los tres elementos que intervienen en el broncoespasmo: hipersecreción, vasodilatación con edema, ¿no es cierto?, y estimulación de los músculos respiratorios, obviamente con broncoconstricción. Como son episodios transitorios, este episodio que ustedes están viendo acá, que dice, ¿no?, remodelación bronquial, que está acá, la remodelación se va a producir cuando el problema es de tipo persistente, y esto ocurre en otro tipo de patología que vamos a mencionar. La otra, por favor. Nuevamente está la secuencia de los eventos para que se produzca broncoespasmo en los pacientes. Miren ustedes, ¿no es cierto?, la unión con los receptores, con los mastocitos, va a producir liberación de todos los mediadores químicos: histamina, serotonina, leucotrienos, factor de necrosis tumoral, ¿no?, factor de atracción de los eosinófilos o reclutamiento de eosinófilos, ¿no es cierto? Y todos ellos obviamente van a originar la broncoconstricción con los tres elementos que hemos mencionado: espasmo de la vía de los músculos, edema de la mucosa e hipersecreción glucosa. Pasa, por favor, la otra.
dejamos esta parte que es transitoria y episódica y que remite y los episodios hipercríticos el paciente está completamente normal y hablamos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Como su nombre lo indica, ¿no es cierto? Es un grupo de patologías en las cuales la obstrucción del flujo aéreo es persistente. El paciente puede mejorar un poquito, pero siempre queda un cierto grado de obstrucción. Entonces la limitación no solamente está persistente, sino tiende a ser progresiva. Tiende a ser progresiva y está, por supuesto, asociada a problemas de tipo inflamatorio, ¿no es cierto? Cuando el pulmón se expone a diversos tipos de partículas, ¿no? Puede ser contaminantes ambientales, puede ser inhalación de biomasa, puede ser una inhalación, obviamente, de polvo de cigarrillo, o de repente de otros contaminantes que de alguna manera puedan producir este tipo de lesión, ¿no? El término que ustedes están escuchando, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hace alusión a dos entidades. Una de ellas es el enfisema pulmonar y el otro es la bronquitis crónica obstructiva. Entonces, de acuerdo a las últimas denominaciones, ya cuando uno habla de TOC, uno necesita hacer la diferenciación si es por bronquitis crónica o es por enfisema, porque de una u otra manera están presentes, en más o en menos. Entonces, el diagnóstico es simplemente EPOC, ¿correcto? Y es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Entonces, otras enfermedades que pueden producir obstrucción crónica del flujo, obviamente, como está mencionado ahí, ¿no es cierto?, es la fibrosis quística, que es una enfermedad bastante rara, ¿no es cierto?, la bronquiectasias, y lo más importante es el pulmón secuelar y la inhalación de biomasa, como está expuesta ahí en la esquina. Otro, por favor. Esta es la secuencia, ¿no es cierto?, del paciente que tiene una exposición permanente, persistente, ¿no es cierto? Entonces hay un tremendo estrés oxidativo, ¿no es cierto?, por el problema inflamatorio, cigarrillos, ¿no? Entonces que determina pues la presencia y el reclutamiento de células inflamatorias y la liberación de todos los componentes de las células, ¿no es cierto? Liberan radicales de oxígeno, ¿no? Ácido nítrico, ácido peróxido de hidrógeno. Entonces todo esto determina entonces que de alguna manera se va a producir toda la secuencia de obstrucción y destrucción. Lo más importante es destrucción de la vía aérea. La destrucción de la vía aérea, ¿no es cierto?, va a producir como consecuencia del problema inflamatorio entonces mecanismos de reparación. Por eso que la obstrucción es permanente. Eso se llama remodelamiento bronquial. Entonces el bronquio obviamente siempre va a encontrarse algún grado de lesión y esa lesión es progresiva y se puede demostrar anatomopatológicamente, se puede demostrar por las pruebas funcionales y pirométricas, a diferencia del asma bronquial. ¿Correcto? Entonces eso se llama remodelamiento bronquial, ¿no es cierto?, que es lo que caracteriza al paciente que tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Haz otra, por favor, ¿no es cierto? Ya les he mencionado, una de ellas es el enfisema pulmonar. ¿Qué es el enfisema pulmonar? El enfisema pulmonar, ¿no es cierto?, ¿no? Es una entidad